ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Estamos a 30 de Rabi'a al-Thani, estamos justo entrando en el mes de Jumada al-Ula y estamos a 19 también de febrero de 2015 y tengo el placer, como siempre, de tener conmigo a dos queridos hermanos, a mi derecha a Mohammed Said al-Líder. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Alhamdulillah. Y como siempre también a Tawfiq Siddil Harrak. ¿Qué tal estás, hermano? Assalamu alaikum. ¿Tú qué tal? Bien, alhamdulillah, barakallahu fik. Y también estamos encantados de estar de nuevo con ustedes para, inshallah, exponer algunas cuestiones y juntos intentar aprender en el din, aprender de nuestra religión y de la jurisprudencia islámica en general. Hablando de conocimiento y de aprender, surge el hadith, el dicho del profeta, que la paz sea con él, en el que dice: aquel que siga un sendero, un camino en búsqueda del conocimiento, Allah le facilitará un camino a el paraíso, al Jannah. Y por lo tanto nos gustaría, inshallah, empezar hablando de digamos, el estatus que tiene el conocimiento y el saber en el Islam. Este es el tema principal con el que vamos a empezar, inshallah. Antes de pasar a este tema muy importante, inshallah, me gustaría también recordarles las vías que tienen ante ustedes para participar y interactuar con nosotros. Tienen sobre todo el número de teléfono que es el 911 73 02 51 y también el email que es consultas@cordobainternacional.com y la página de Facebook de Consultas Islámicas, que es la página oficial con el logo de Córdoba Internacional TV. Estamos con ustedes en este canal suyo y para ustedes, y también a través de la Radio Salam en algunas partes de España. Inshallah nos seguiremos difundiendo más por el territorio nacional. Como decía al principio, este es un tema realmente importante, el tema del conocimiento, cómo buscar conocimiento, por qué buscar el conocimiento, especialmente en un contexto como en el que vivimos, en el cual pues mucha gente no controla o no tiene dominio de las herramientas que les llevan al conocimiento, empezando sobre todo de la lengua en la que fue revelado el mensaje al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Empiezo contigo, si quieres, hermano Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. En el nombre de Allah, misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. La religión del Islam es la religión del conocimiento. De hecho, la primera alea, el primer versículo, la primera palabra que le fue revelada a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al inicio de la revelación del Sagrado Corán es Iqra, lee. Y la prueba del Sagrado Corán, que es el milagro de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y la prueba evidente de su misión profética es una prueba intelectual, es una prueba científica y de conocimiento basada sobre verdades. Y el Islam nos anima mucho a buscar el conocimiento, todo tipo de conocimiento beneficioso. Allah subhanahu wa ta'ala nos llama mucho a meditar, a reflexionar, habla con los dotados de intelecto para que reflexionen las aleas y los signos de Allah subhanahu wa ta'ala. Habla con la gente de razón, habla con los moderados, habla con los intelectuales a reflexionar, a meditar, a contemplar su creación. Y el Islam nos llama también a conocer a fondo nuestra religión y conocer a fondo los preceptos relacionados con ella y conocer a Dios, conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, el Señor del universo. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. Conoce que no hay más Dios que Allah y luego pide perdón. El conocimiento en el Islam está por encima y está antes incluso de la creencia. Antes de creer en algo debemos de conocerlo, debemos de estar seguros en la base de esa creencia, en la base de esa fe
Y antes de practicar y antes de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala debemos de adorarle con conocimiento. Cuando hablamos de que el Islam pone en un gran estatus el conocimiento, cuando se refiere al conocimiento relacionado con la religión, pues tiene más importancia y más virtud, por supuesto, porque es el camino que facilita el paraíso, como has mencionado en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es el camino que te lleva hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con conocimiento es disfrutar de esa adoración. Creer en Allah en base del conocimiento es disfrutar de esa creencia. Seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con conocimiento es disfrutar de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y a la hora de enseñar es enseñar con conocimiento y con argumentos. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Esta es mi senda recta. Convoco y llamo al camino de Allah subhanahu wa ta'ala con la prueba, con el argumento, con la guía bien clara y clarificada. Y ese tiene que ser nuestro lema a la hora de acercarnos a nuestra religión, buscar el conocimiento, y a la hora de enseñar con conocimiento, y a la hora de practicar con conocimiento. No seguir la religión por herencia, por el simple hecho de haber nacido musulmanes, por el simple hecho de haber tenido padres musulmanes, por el simple hecho de haber nacido en el entorno social musulmán. Hay que buscar los porqués, hay que estudiar la religión y buscar las virtudes, ¿no? El camino del conocimiento lleva al Jannah, como nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La diferencia entre un sabio, un erudito, alguien que tiene conocimiento de la religión, con aquel que simplemente adora a Allah subhanahu wa ta'ala, es la misma diferencia que existe comparando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con el menor de nosotros. Y también dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico narrado en Sahih al-Bukhari: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din". A quien quiera Allah que le desee el bien, le instruye, le da entendimiento, le da comprensión, le facilita el camino del conocimiento. Y al khayriya, ¿no? El bien implica todo, el bien en el dunya y en el akhira. Si quieres disfrutar, si quieres adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y disfrutar esa adoración, tienes que emprender el camino del conocimiento. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice Allah facilita un camino quizá al Jannah, es una Jannah en esta vida y en la otra, ¿no? Efectivamente, como tú has sí. dicho, es un disfrute, un gozo que uno siente pues llevando a cabo los preceptos de Islam con conocimiento, con clarividencia, ¿no? Efectivamente, es uno de los mejores gozos, es una gran suerte adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con conocimiento y llevar la religión con conocimiento. Sabes perfectamente qué es lo que puedes hacer y lo que no. Si estás haciendo algo, sabes perfectamente por qué lo estás haciendo. Y si no lo haces, sabes perfectamente por qué no lo haces. Cuando llamas a la religión, cuando explicas preceptos de la religión, cuando hablas de tu creencia, hablas con fundamento, lo disfrutas, transmites esa seguridad, transmites ese conocimiento, y es algo que, con el cual Allah subhanahu wa ta'ala bendice a los elegidos. Hermano Tawfiq, cuando hablamos de conocimiento de Islam hay mucho que conocer, ¿no? Existen diferentes niveles de conocimiento, diferentes niveles de información a los que uno se puede acercar y puede tener acceso a ellos según vaya avanzando quizá en el camino, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos indica que es un camino, es decir, que se va avanzando en diferentes etapas, etc. ¿Existen, digamos, prioridades en ese camino? ¿Existen tipos de conocimiento que son básicos y son, digamos, condicionales? Es decir, sin ellos no se puede avanzar y llegar a otros tipos de conocimiento o grados de conocimiento. Por supuesto que sí. El ilmo, la búsqueda del saber es un deber, como ha mencionado nuestro amado querido mensajero en el famoso hadith auténtico narrado por el Imam Majah en su Sunan: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La búsqueda del saber o del conocimiento es una obligación, es un deber de todo musulmán. Y aquí musulmán en términos de género, entre lo masculino y femenino. ¿Existe otra versión que dice muslim o muslim? No, esta versión no es correcta, pero es que musulmán en árabe, la gente que sabe más o menos el árabe, engloba. Esto está en castellano y en árabe, uslub al-taghlib. De ahí el Islam, como ha mencionado el noble compañero Abdullah ibn Abbas y en el hadith que mencionó el hermano Muhammad Said, dijo, incluso el capítulo lo ha titulado como al-ilm babu al-ilmi
قبل القول والعمل. Capítulo, el saber, el conocimiento antes de cualquier dicho o hecho. Esto es primordial. Y con la alía que dijo el hermano Mohammed Said. Y después sacó la frase del noble compañero Abdullah ibn Abbas. ابدأوا بصغار العلم قبل كباره. Es una metodología no solamente didáctica, pedagógica, académica. Hay que empezar a estudiar de lo más básico y subiendo en todas las categorías del saber. Hay cosas primordiales. No todo el mundo ahora quiere alcanzar el saber de golpe, y sobre todo nuestros sabios, alhamdulillah, ya tenían unas metodologías clásicas, desde memorizar el Corán, que es imprescindible, y de ahí pues empezar por los mutun, por unos libros que hablan de lo básico en la jurisprudencia, siguiendo una propia escuela determinada de las 4 famosas escuelas jurídicas. Esta metodología es incluso académica, como nosotros hemos empezado a la hora de estudiar, desde lo más las escuelas primarias, secundarias, bachillerato, universidad, pues nuestros sabios más o menos han tenido la misma metodología. Y hay que seguir esto porque es básico. Hablando del título del capítulo de Sahih al-Bukhari, Babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal, el capítulo del conocimiento que se antepone a cualquier dicho o hecho, hay que indagar quizá en este aspecto de que antes de decir algo, antes de hacer algo, hay que actuar y hablar con conocimiento de causa, como se suele decir, ¿no? Incluso el Imam al-Nawawi, en su famoso libro Los 40 Nawawiyya, también de estas 40, que ya son los hadices más fundamentales, trató un hadith que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque este hadith en su cadena de narración tiene cierto debate, pero declarado por grandes sabios como Hassan, como bueno. لا يحل لأحدكم أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. No está permitido para cualquiera de vosotros, antes de empezar cualquier acto, emprender cualquier acto o obra, pues debe saber cuál es el veredicto de Allah subhanahu wa ta'ala. Debe aprender, debe estudiar en términos nuestros lo que estamos ahora explicando. De ahí es primordial. Incluso nuestros sabios, en su famosa máxima, que ibadatul jahil, incluso los actos o la adoración del ignorante es como algo perdido. Y esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Es un esfuerzo quizá en vano, ¿no? Y esto, la verdad, de ahí porque si vamos a aprender a buscar el conocimiento, pues estamos incluso haciendo algo que un atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí nuestros sabios, sobre todo los que se interesan por la purificación y tazkiyah, a la hora de tratar con los sifat, el asma, los nombres más hermosos y los atributos más sublimes, nos dan una máxima que estudiar estos sifat y el asma para tahaqquq wa takhalluq. Si Allah es alim, es omnisapiente, pues estudiar esta sifa o este atributo lo debemos plasmar en nosotros. Y de ahí, eso es el tahaqquq. ¿Qué es el tahaqquq? El tahaqquq es que, aparte de que nosotros buscamos el saber, estudiamos y queremos adquirir el conocimiento, pero no se quede solamente con varias teorías como un disco duro y cosas abstractas. Plasmarlo en la realidad. Muhammad sallallahu, cuando preguntaron a nuestra madre, que Allah esté complacido con ella, Aisha, dijo que Muhammad sallallahu, mira, este Corán, pero andante. No se quedaba como valores ahí abstractos o incluso con la tradición que tenemos ahora, o cuadros coránicos en las casas, pero el mensaje coránico no se ve en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra vida de cada día. Barakallahu fik, antes de pasar quizá a las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales, les recuerdo el número de teléfono si quieren contactar con nosotros, es el 911 73 02 51, un número de teléfono que aparece con regularidad en la pantalla por si tiene alguna pregunta relacionada con este tema del conocimiento o con cualquier tema relacionado con el Islam y la jurisprudencia islámica. Digo lo del ilm, que es lo del conocimiento, que es muy importante, especialmente en el contexto en el que vivimos, en el cual muchísimas personas se han pronunciado
en nombre del Islam, en nombre de los musulmanes, sin tener quizá el mínimo de conocimiento o teniendo un conocimiento asimétrico, caótico, que no ha seguido este flujo quizá o este curso natural que se ha establecido tradicionalmente en la cultura islámica, ¿no? En este aspecto hay que diferenciar entre dos categorías, ¿no? Como musulmanes todos tenemos la obligación, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice "Faridatun ala kulli muslim", es obligación de cada musulmán, es adquirir un conocimiento básico que denominan nuestros sabios "ma la yu'dharu al-wahidu bi jahlihi, al-ma'lumu min ad-din bid-darura", lo que no podemos ignorar, lo que no podemos desconocer y lo que debemos de saber con necesidad. Necesariamente. ¿Por qué? Pues porque nuestra adoración depende de ello. Debemos de saber todos, musulmanes y musulmanas, seamos especialistas en el campo de religión o no, es cómo rezar, cómo creer en Allah, qué es lo que podemos creer en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qué es lo que no debemos creer en Allah, qué es lo que nos saca del Islam, qué es lo que no debemos creer en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los pilares de la fe, los pilares del Islam, cómo rezar, cómo hacer at-tahara con sus detalles, cuál es el derecho de Allah a nuestros bienes a la hora de sacar el azaki, cómo hay que llevar el ayuno, cómo hay que peregrinar a la Meca. Fundamentos muy básicos, cómo tratar a nuestros padres, cómo tratar a nuestras mujeres, a nuestros hijos, cómo hay que ser un ejemplo de un musulmán corriente, ¿no? Eso es el conocimiento básico de todos. Pero cuando hablamos de la élite, de los especialistas, de al-Khassa, ¿no? La gente que se ha dedicado al campo de la religión o al campo del da'wah, ahí lo que se le exige a estos es muchísimo mayor que la gente normal. Y están para guiar a la gente normal, ayudarles y aclararles sus dudas, responder a sus consultas, etc. Entonces esa persona debe de tener un conocimiento basado sobre las diferentes técnicas que han establecido nuestros sabios, debe de seguir un recorrido, como tú has dicho, un camino estructurado, paulatino, gradual, que abarca los diferentes campos, las diferentes especialidades, para poder afrontar la responsabilidad de transmitir el conocimiento, de aclarar las dudas a la gente y hablar, como bien has mencionado, en el nombre del Islam, y hablar en nombre de Allah y en nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala tiene kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Considera que los sabios son firmantes en nombre del profeta y en nombre de Allah subhanahu. El muwaqqa' es el que firma, es el que pone su firma a la hora de emitir un juicio, un dictamen religioso, a la hora de hacer un pronunciamiento jurídico, sobre todo, no lo que hacemos aquí, nosotros no nos dedicamos a fatwa, lo que hacemos es una mera explicación de preceptos religiosos ya establecidos, transmitimos que son sumamente conocidos para los estudiantes de conocimiento, pero pronunciarse jurídicamente respecto a cuestiones que carecen de argumento directo y deducir ese juicio y decir esto es haram, esto es halal, hacer ijtihad, hablar en nombre de la religión, cerrar la puerta a la gente, complicarle la vida o facilitarles la vida indebidamente, etc., eso es una grandísima responsabilidad. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar", quien miente en mi nombre intencionadamente, pues que se reserve su plaza en el infierno, claramente. Y mentir en nombre del profeta no es simplemente decir un hadith, inventarse un hadith, no, decir que esto es sunna y no lo es, que esto es haram y no lo es, que esto es halal y no lo es, cerrar la puerta al ikhtilaf, a la divergencia de opiniones que facilita la vida a la gente siempre con su argumento. Por lo tanto, como musulmanes normales tenemos la obligación, debemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con conocimiento, porque la nu'dharu bil jahl, no tenemos excusa, sobre todo hoy en día, porque está a nuestro alcance todos los medios, hay canales de televisión, hay portales de internet, hay material didáctico, libros, CDs, material electrónico en todos los idiomas. Hoy en día el conocimiento está al alcance de todos. Pero luego aquellos hermanos que quieren especializarse en la religión, eso tiene sus pasos, tiene sus prioridades y tiene su pedagogía que han establecido nuestros sabios. El campo de la religión también es un campo muy estricto y muy peligroso, como lo es la cirugía. Acerca de esto de que el conocimiento está al alcance de todos, es algo muy positivo, pero en ocasiones quizá pueda llegar a ser negativo, porque muchas personas que no tienen lo más básico de información, pues toman cierta información fuera de todo contexto y la transmiten erróneamente, causando muchísimo daño. Tenemos con nosotros al teléfono a Fátima desde Madrid. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Adelante, hermano.
Por favor, tengo una duda. Sí. Sobre el tema de los niños que van al colegio y entonces la situación es que pues hay fiestas y les hacen disfraces como la que han pasado últimamente, que es la de carnaval. Sí. Y son niños de 3, 4 años que quieras o no pues están medio adaptándose a la cultura de aquí y tal. Sí. Y entonces, no sé, el niño te dice, bueno, mamá, quiero ponerme esto, yo también como ellos y tal. Quiero saber si eso es haram, si yo en mi caso, por ejemplo, no lo he llevado a esta fiesta, la del Entendido. carnaval. Sí. Pero porque tiene 3 años y no se ha enterado este año. Pero el año que viene, Sí. me imagino que me pasará como otras madres que sí lo han hecho medio obligadas porque el niño quiere ir, ¿sabes? Sí. Entonces quería saber si es haram esto o no, lo de las Entendido. navidades, lo del carnaval. Sí. Y leo muchos hadiths donde me dicen que no podemos hacer lo que hacen el kofar y yo no quiero hacer lo que hacen el kofar, ¿saben? Entonces, Muy bien, no sé, entendido. por favor. Inshallah, enseguida le contestamos. ¿Alguna otra duda que tenía, hermana? Nada más, Muy muchas bien. gracias. Barakallahu fik. Salam alaikum. Bueno, esta cuestión en particular la hemos tratado quizá hace poco porque coincidió con esta época de carnavales que han tenido hace poco en los colegios, etc. Entonces, vamos a hablar sobre todo de esta época del carnaval y luego ya hablamos de otras festividades que son quizá un poco diferentes, que son festividades religiosas. Yo personalmente no sé de dónde viene la fiesta del carnaval, si tiene un pasado religioso o no, pero vamos a empezar con este caso concreto y ya extrapolar ese caso a otras festividades. Los festivos son normalmente de dos tipos: festivos de índole religiosa y festivos normalmente como tradiciones y costumbres. De ahí nuestros sabios han pronunciado, si hay festivos de carácter religioso, Sí. de ahí la participación, pues sí que está prohibida. Queda el debate si las fiestas o festivos no son de origen religioso. De ahí pues son tradiciones, se contemplan pues el contenido, el debate. Hay un contenido de alcohol, de un comportamiento contrario al Islam, pues será prohibido. Si las fiestas son meramente tradicionales, alegría y cosas permitidas, Para niños, ¿no? Para niños, hablo del contenido de la fiesta, pues no deja de ser una tradición como cualquiera. Incluso los propios musulmanes pueden también adaptarla según su contexto y digamos, sus tradiciones. Esto lo han hecho los propios musulmanes durante toda la historia del Islam de estos 15 siglos. Cuando los musulmanes, alhamdulillah, conquistaron otras tierras, otras culturas, había fiestas que hasta hoy permanecen. La de Neiruz, Neiruz es el nuevo año persa. Sí. Pues esta fiesta hay un gran debate entre nuestros sabios. Es de origen religioso o no religioso, pero los sabios la han tolerado hasta el día de hoy. Lo mismo del nuevo año según los coptos. Y los coptos eran mucho antes que los cristianos. Los kurdos también tienen su nuevo kurdos. año. Sí. Se contempla el contenido. El contenido, se celebra algo haram, se come algo haram. Y esta es la máxima para contestar a todo tipo de estas preguntas. Hermano Mohamed Said, información que he intentado lograr a través de Internet, y es que el carnaval tiene un origen muy remoto, que quizá sea pagano, ¿no? Aunque en la Edad Media se recuperó como una festividad sin connotaciones religiosas. En el fiqh, a la hora de sacar un juicio respecto a una cuestión, la tratamos en su naturaleza real, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, el procedimiento del istihala, cuando hablamos del vino como bebida alcohólica, es haram en el Islam. Estamos hablando de estado actual. De estado actual, pero cuando hablamos de al-inab, las uvas, la vendimia, ¿no? Como fruta antes de que se convierta, es una fruta. Y cuando hablamos del vinagre, que es la transformación de la sustancia alcohólica a una sustancia pura, hacemos un juicio a la cuestión en sí. Cuando tratamos ese tipo de cuestiones, he dado un ejemplo que es un buen ejemplo. Que es un ejemplo para acercar la idea. No se trata de eso. El trasfondo religioso de las cuestiones, ¿no? De las fiestas sociales, etcétera, histórico, es una cosa.
la realidad interesante, ¿no? Sí. Que hay que tenerla en cuenta para ese matiz religioso. Pero cuando estamos hablando de la realidad, ese debate lo hemos tenido en la cuestión de la Navidad en su momento, la Navidad en la actualidad que supone para la sociedad occidental en general. Una sociedad mayoritariamente atea, agnóstica, que no cree en nada, ni cree en el catolicismo, ni cree en la divinidad de Jesús alayhi salam, ni en atribuir hijo a Dios. Se ha reducido la Navidad. Se ha reducido a algo de celebración social, días festivos, gastronomía, consumismo comercial, adornos en las calles, rebajas de las cuales se benefician los musulmanes y no musulmanes, turrones, marisco, etcétera, etcétera. Y luego cuestiones de fiestas como estas, fiestas de carnaval, en el ámbito de los niños. Niños se disfrazan, uno con una niña con princesa, otro con un animal, otro con Batman, otro con Superman, otro con... para jugar, para llevar al mundo real esos héroes que han visto en los dibujos animados, en las series infantiles, etcétera. Pasárselo bien en un contexto que está libre de cualquier dogma, que está libre de cualquier creencia, que está libre de cualquier orientación ideológica. A esos niños se les dice a los niños, vamos a participar en un carnaval para rendirle pleitesía o rendirle homenaje o culto a tal Dios. Claramente que no. Pero si es una fiesta social, lúdica, de diversión, de júbilo, de alegría, en un contexto infantil, yo creo que el Islam ahí no lo va a prohibir, sino va a llamar a ello. Llama a la diversión, llama a participar, a adaptar esas fiestas a nuestros valores, ver el contenido. Hay lujuria, hay, digamos, excesos, se sobrepasan los límites de la religión, hay presencia de sustancias ilícitas para los musulmanes, alcohol, obscenidad, etcétera, etcétera. Pues claramente, aunque sea una fiesta de los mismos musulmanes, lo hemos mencionado el otro día en el contexto de las bodas, una boda musulmana, si conlleva o contiene prácticas que fuera del contexto de la celebración matrimonial son prohibidas, por supuesto que están prohibidas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos diferenció entre dos aspectos importantes. Asemejarse o imitar o hacer lo mismo que hacen los incrédulos o fieles de otras confesiones en el aspecto religioso, litúrgico, práctico, ritual, y el aspecto social de hábitos y el aspecto humano. Tenemos un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que muchas veces cuando lo cito muchos se sorprenden. No saben que existe. El hadith en Sahih al-Bukhari dice el profeta Muhammad كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب excepto إلا فيما أمر فيه. Que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaba asemejarse, le gustaba, se inclinaba por asemejarse a la gente libre. ¿Por qué? Pues porque tenemos factores comunes. Si vas a copiar a alguien que tiene algo en común contigo, porque cree en la existencia de Dios, porque tiene una escritura, comparte contigo bases de la creencia en el día del juicio final, en los valores humanos, etcétera, etcétera. No vas a copiar a alguien que su ideología es totalmente contradictoria a la tuya y chocante, salvo en aquello que tiene prescrito y tiene una orden explícita de Dios para contradecirles o para llevarles la contraria o para divergir o distinguir entre ellos. En las cuestiones religiosas, asemejarnos a otras religiones, ser partícipes en esas prácticas religiosas es claramente prohibido para los musulmanes, como lo es prohibido para los católicos y para los judíos hacer lo mismo que hacemos nosotros. Pero en las cuestiones sociales, sobre todo en nuestros contextos multiculturales, multiconfesionales, donde hay divergencia, diferencia de hábitos, las cosas que no son contradictorias al Islam, bienvenido sea. Barakallahu Fik, inshallah vamos a pasar una pequeña pausa. Ya ven que en dos cuestiones, la cuestión del conocimiento y la cuestión que nos ha planteado la hermana Fátima, se nos ha pasado media hora y podríamos estar hablando aquí otra media hora porque son dos cuestiones muy importantes que muchas veces pues mucha gente incurre en pequeñas equivocaciones, quizá por una mala concepción que tienen del Islam y de los valores y lo más básico en el Islam. Inshallah, en la segunda parte ya seguiremos con nuevas cuestiones y nuevas explicaciones de ambos hermanos. Vamos a una pequeña pausa de unos minutos y volvemos inshallah enseguida. في ساحة للعلم كنا نلتقي
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Les recuerdo el número de teléfono si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieren, inshallah, plantear y nosotros encantados de responderla. Es el 911 73 02 51. Hablando antes de la pausa del carnaval, hemos hablado también de la festividad de la Navidad y cómo ha cambiado socialmente hoy en día, pero también se plantea muchísimo, tanto en los países de mayoría no musulmana como en países de mayoría musulmana, la celebración de los días nacionales, diferentes días durante el año, que son días nacionales, el día de la hispanidad aquí en España o de la independencia en muchos países musulmanes, etc. ¿Qué dice el Islam de la celebración de estos días? Especialmente que existen personas que muestran serias objeciones acerca de estas celebraciones. Sí, la verdad, incluso por las redes corren palabras o veredictos, la verdad, sorprendentes. Te declaran ya no musulmán solo por el hecho de celebrar una fiesta nacional de tu país o ha sido invitado por una embajada. Y esto es fruto de una lectura errónea del concepto del Eid en el Islam, de la propia palabra fiesta. Eid, para que los hermanos lo entiendan, deriva de la palabra árabe "ada ya'udu", algo que va y viene. Pues viene cada año, viene cada semana o viene cada cíclico, mes. algo. Cíclico. Sí. De ahí algo que va y viene es un Eid. Pero luego tenemos el concepto shar'i, jurídico del concepto Eid, en un contexto de ibada, de un acto de culto en sí mismo. Eso es una cosa, pero el Eid, en el término que hemos hablado, cíclico y que va bien, es un Eid pues tradicional, cultural, político, como es el caso, folclórico. Tiene otro contexto y otro veredicto en nuestra provincia islámica. Para entenderlo rápido, un Eid shar'i, un Eid jurídico, es un acto de culto. Siempre pues va ligado con una salat, con 2 rak'at, y una khutba, un discurso que dirige el imam, un sermón a los musulmanes, tipo Eid al-Fitr, el fin de Ramadán, Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, el viernes de cada semana. Esto es un Eid. Y de estos tres... Eid pues, religioso. Eid religioso. Jurídico. Sí. De ahí, coger el mismo concepto y veredicto y aplicarlo al Eid al-Watani, el Día Nacional, o el Mawlid Nabawi, o estos debates estériles que se renovan cada año, Todos los es un años. error metodológico. Sí. De ahí, pues hay que entender esta ciencia que hay que mencionar cuando hemos hablado del conocimiento, es usul al-fiqh, los fundamentos de la jurisprudencia. Un Eid cultural, folclórico, en este caso político, y nadie se atreve a decir que en la fiesta nacional de un país u otro hay una oración, hay un imam que dirige un sermón, ni mucho menos. Es una tradición, es algo que ha sido pues, consensuado por los responsables, desde el sultán, el jefe, el presidente del país, para pues, unos valores de lealtad al país, hay un himno nacional, y estas cosas se hace como una cosa tandemia, una organización, no tashri'i, no es una legislación. Sí. Si no vamos a conceptuar y hacer la diferencia entre un Eid shar'i, un Eid, una fiesta jurídica, con una oración y un sermón, y una fiesta tradicional, entra en el mundo del adat, de las tradiciones, nos vamos siempre a caer en estas equivocaciones. Celebrar el Eid nacional, la fiesta nacional de cada país, además, entra en el mundo de las tradiciones, está totalmente lícita y halal. Sí. Además, se puede hablar en este contexto de algo que ha llegado ya a todo el mundo, es decir, una práctica que ya todo el mundo lleva a cabo y quizá el concepto de ma'ammas bil balwa que dicen los fuqaha o los eruditos, ¿no? Es un concepto muy importante que recomendaría a los hermanos Muchos no lo conocen. No lo conocen, que lo estudiaran porque es un aspecto técnico. Muchas acciones, muchas actitudes, muchos hechos lo denominan nuestros sabios como ma'ammat bil balwa, en el sentido de que hay ciertas cosas que incluso en su momento van acompañadas con el concepto del karaha, incluso pueden llegar a una cuestión de improbabilidad, una cosa de considerarla detestable, sí, no acorde a ciertos preceptos que se pueda malinterpretar, que pueda ser propia o exclusiva de cierta comunidad, pero mientras sea en el aspecto de los hábitos y esa práctica se extiende de una manera amplia, ya se considera como algo que pasa del aspecto del exclusivo de cierta comunidad al aspecto de que es algo ya generalizado. Muchos hablan, por ejemplo, de el vestido blanco
de la novia, por ejemplo, ¿no? Que la mujer el anillo de boda para el hombre y para la mujer. No son prácticas religiosas, algo que pertenece al hábito, pero ese hábito no es exclusivo de los musulmanes y antiguamente se practicaba, ¿no? En ciertas comunidades, tiene un trasfondo histórico relacionado con alguna simbología religiosa, pero de tal manera que se ha extendido hoy en día, pues todas las novias musulmanas se visten de blanco y prácticamente la mayoría de los que contraen matrimonio hacen el intercambio de los anillos. Por supuesto, el hombre en el Islam solamente lo puede llevar de plata, y hay algunos que hablan, por ejemplo, en este caso, de bid'a, de tashabbuh bil kuffar, en algo que sí, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no llevaba el anillo de casado, de boda, ni los sahaba, porque no existía esa práctica en su entorno social. Sí era propia de cierta cultura, pero hoy en día lo hace todo el mundo. Lo hacen los musulmanes, los no musulmanes, católicos, judíos, agnósticos, budistas, todas las etnias y todas las razas y todas las ideologías. Esto es un concepto de Ahmed Bil Belwa. Se ha extendido de tal manera que, aunque en su momento se consideraba algo ajeno a nuestra cultura, pero siempre hablando de la cuestión de los hábitos, al-adat, no de la ibada. La ibada no hablamos de ella. La ibada está muy claro, está muy clara la postura del derecho jurídico en esta cuestión. Esas prácticas hay que entenderlas en ese contexto, ¿no? Cosas que se pueden asimilar, se pueden encajar perfectamente y se pueden tolerar desde la perspectiva, teniendo en cuenta las circunstancias y el entorno social en el cual estamos viviendo. Barakallahu fik por explicar este concepto quizá desconocido por muchísimas personas. Vamos a pasar algunas preguntas también en las redes sociales. Una hermana, Idrisiya se llama, nos ha dicho: ¿cuál es la naturaleza de la persona? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos a llegar? Dice. Si Dios existe, ¿por qué no siempre te ayuda y te deja muchas veces sin lo que más quieres? Ejemplo, cuando una familia te quitan a la madre, esa familia se rompe y Dios no les ayuda. Es decir, que por la típica pregunta de por qué hay sufrimiento en el mundo o por qué existe el mal en el mundo si Dios existe, etc. Dice, os planteo esta pregunta porque me lo pregunta una amiga cristiana en este caso y no he podido darle la respuesta. También otra pregunta muy parecida nos la plantea Aziz, nos dice: Salam alaikum hermanos, quiero haceros una pregunta. ¿Cómo puedo saber qué es la religión verdadera? Se refiere quizá al Islam. Hay tantas religiones en el mundo y yo, solo por el hecho de haber nacido musulmán, ya digo que es la verdadera. Eso pensaría la gente con su religión. Cualquier persona que pertenece a cualquier religión y ha nacido en cualquier tradición dice de su religión que es la verdadera. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Islam es la religión verdadera? Según el hermano Aziz. No, estas preguntas son interesantes y debemos hacerlas todos y cada uno de nosotros. Y incluso en el Islam vino un noble compañero preocupado a nuestro mensajero Muhammad, la paz sea con él, le dijo que le vienen unas preguntas, unas ciertas dudas, incluso él le entra si de verdad todavía mantiene su imán, su fe, y le preguntó al profeta, ¿qué tipo de preguntas o dudas te susurran o te vienen a la cabeza? No, es que empiezo con preguntas, ¿quién soy yo? ¿Quién me creyó? ¿Quién? Hasta llego a Dios. Y luego me pregunto, ¿y quién creyó a Dios? Ahí el profeta sallallahu alaihi wasallam no le dijo que está mal hecho, ni mucho menos. Le dijo, no, esto es el verdadero imán. Cuando llegas a un imán, pues así Allah te pone en prueba si de verdad este imán es fundamentado o solamente hereditario o cultural. Sí. Pues ahí debemos hacer un estudio. Estas preguntas son lógicas. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi misión? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Y qué pasará de mí después? Existenciales, preguntas existenciales. Y son fundamentales. ¿Y qué pasará de mí y de todos nosotros después de la muerte? Hay otra vida, hay otro paradigma, hay otra dimensión. Todas las religiones y culturas, incluso las mitologías, han intentado dar respuestas a estas preguntas fundamentales.
La metodología es, ¿el ser humano es suficiente por sí mismo o quizás necesita de un creador? René Descartes, o en castellano René Descartes, planteó más o menos en su filosofía moderna estas preguntas. ¿Quién soy yo? Si este creador que me ha creado o yo me he creado a mí mismo, y planteo casi tres niveles. El que me ha creado es como yo, el que me ha creado es inferior que yo o superior. Y de ahí empezó a hacer su, digamos, su lógica. Dijo, si alguien que a mí me ha creado somos los dos iguales, porque él me creó a mí, yo no puedo crear a él. Sí. Descartó la primera hipótesis y vino con la segunda. Si este creador que a mí me ha creado es inferior que René Descartes, dijo, oye, digamos, por pura lógica, si él siendo inferior me ha creado, ¿cómo yo no puedo crearle a él? Y de ahí se quedó con la tercera, que lo que me ha creado es superior. Y la teología es diferente. El problema lógico que ponemos en nuestra cabeza a la hora de plantear estas preguntas, lo llaman la gente de la lógica, son preguntas erróneas. Ya desde la entrada no son correctas. Mal planteadas. Totalmente. Ponemos como una imagen mental en nuestro imaginario que Dios le vamos a aplicar nuestra lógica humana. Del bien y el mal. Del bien y el mal, de todo. O incluso, si me permites, Dios a la carta. Queremos un Dios que sea bueno, queremos un Dios que nos haga ser siempre felices. Tiene que ser así, si no es así, no, pues sí, ya. Si Dios va a estar dependiendo de tus deseos y tus gustos, tú siendo de África, el otro de... Ya no va a ser Dios, Dios es divino, es diferente, es distinto. De hecho no existe un pasaje en el Corán que dice si los cielos y la tierra siguiesen sus caprichos, los caprichos de las personas y sus antojos, tanto el cielo como la tierra se hubiese corrompido, ¿no? Exactamente. Es que si vamos a tener de una vez por todas, Dios es totalmente diferente. Laysa kamithlihi shay. Es el famoso capítulo que todos memorizamos y aconsejamos a cualquier estudiante del Islam o del Tawhid. Es el capítulo 112. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Este concepto es básico. Si no, yo puedo ser mi propio Dios. Yo tengo la total creencia en mí mismo, me siento autosuficiente. No necesito nada de Dios. Y esta suficiencia a mí me hace feliz. Hay mucha gente que yo creo en mí mismo y esta creencia es suficiente. Todo el mundo a la hora de la verdad, de la pura verdad, pues sabemos que creer en ti mismo no es suficiente. De ahí necesitas un creador. De este creador la relación es de siervo y como gesto de agradecimiento debemos hacer la ibadah, este culto, esta adoración. ¿Por qué? Porque garantizamos nuestra condición humana. No queremos ser dioses, ni semidioses, ni cuarta parte de dioses. Y si no vamos a conocer esta naturaleza nuestra humana, que depende siempre del Creador, que es divino, pues no vamos a salir de estos dilemas. Cuestiones. Enseguida volvemos a este tema, pero primero vamos a atender una llamada, inshallah. Tenemos con nosotros a Habiba desde Granada. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Quería preguntar 2 o 3 preguntas. Ajá. Mira, hace años que compré una casa a Miria con mi hermano en Marruecos. Y la puse a nombre de mi madre, porque mi madre no tenía casa y me preguntaron y dije, pues hay que ponerla a nombre de mi madre porque esa era la ilusión de ella. Sí. Ahora pasan ya 15 años así y no me dejan, me dicen que yo no tengo nada, que no es mi casa y incluso mi madre está de acuerdo con mis hermanos. Y entonces a raíz de eso yo perdí mis hermanos, perdí a mi madre y me tratan mal, no me hablan, entonces como el que dice, ni tengo dinero ni tengo familia. Sí, ellos negaron la pertenencia de la casa o la propiedad de la casa que usted tiene, o la parte, o sea, la propiedad parcial. No me dejaron ni entrar, mi propia madre. Sí. Mi propia madre, cuando fue este verano, me dijo que me tenía que ir a buscar otro apartamento hasta cuando se vaya mi hermano y su mujer, que yo no podía entrar. Entonces yo me quedé en un shock porque yo llevaba 8 años sin él y digo, ¿qué hago yo ahora? ¿Dónde voy? Entonces ahora mismo toda la familia está en contra mía.
Y yo, que todo como dicen ellos, que yo, nadie me ha puesto la pistola que en la cabeza, que con la ayuda de Dios yo hice ese favor y mira, yo pienso ahora mismo lo que tengo una enfermedad como una depresión mental, porque estoy todo el día porque he hecho esto, porque lo he hecho, porque mi problema es perderlo a ellos y perder el dinero, porque mi madre... Hermana, me gustaría que nos aclarases un aspecto importante. Existe tú, a la hora de comprar esta casa conjuntamente con tu hermano, tú decides por tu propia voluntad regalársela a tu madre. No, ponerla... No, no era un regalo. Mi madre no tenía dónde vivir. Hombre, vivía en una casa, pero su sueño tenía... ¿Pero por qué se lo habéis puesto a su nombre? ¿Simplemente por cuestión de papeleo o porque ya era un donativo a tu madre? No, yo la he puesto a nombre de mi madre porque la ilusión de mi madre era tener un techo. Y digo, pues mira, el día de mañana, el que no tiene dónde ir, ya tenemos algo de nuestra madre. Aquí, ¿Hay algún contrato que refleje este pacto? Ninguno. Ninguno, solamente fui yo, ingresé el dinero y lo pagué, y así, a nombre de mi madre. Sí, y el dinero, pues... Y la gente me dice, mucha gente me dice que puedo denunciar a mi madre, pero yo no me atrevo a denunciarla porque... Me dicen, ¿Necesitas la casa y el dinero de la casa o no? Necesito las dos partes, necesito el cariño de mi familia y mi dinero, pero es que no tengo ninguna de las dos. Sí. Entonces hay gente que me dicen, por ejemplo, denunciana porque esto derecho y te pertenece, y hay algunas personas que me dicen no, que es porque yo llevo muchos años aquí, no sé, de religión, me dicen no la denuncies porque es tu madre. Como sea la madre no se le quita eso, y yo la verdad sinceramente lo estoy pasando muy mal porque es que apenas quiere hablar conmigo, es que me ignora totalmente a raíz de traer a mis hermanos de ahí, de que ellos se pongan, gracias a Dios sí, pero gracias con mi ayuda y mi marido. Cuando ya están aquí tan bien, tanto hemos colocado, lo coloqué, traje a todos y ya le tenía una casa, viví bien como estaban antes, ahora ni me dicen como que decir salam aleikum, y yo caí en una depresión y estoy muy mal. Disculpa, hermana, ¿su familia o en concreto su madre le negó la pertenencia de la casa a raíz de una disputa familiar o algo? Sí. ¿O simplemente de la noche al día dijo ya la casa no te pertenece? Ha habido una disputa, ¿no? No ha habido ninguna discusión, solamente que mi hermano, el chico que yo me traje, se iba a casa con una cristiana, y mi consejo fue, como mi madre no aconseja nunca, le dije, mira, Mohamed, tú piénsatelo bien, que no te cases con esta muchacha, porque no se va a hacer musulmana, y fue a raíz de eso se puso todo el mundo en contra mí. Y última pregunta, ¿quién está viviendo actualmente en la casa? Mi madre vive ahí. ¿Sola? Mi madre vive sola y con otra hermana, pero la disfrutan todos, menos yo. Van ahí todos excepto usted. Menos yo. Yo no entro. Entendido, hermana. Inshallah intentaremos contestar su pregunta. Muchas gracias. La verdad que me hace falta saberlo porque es por lo menos quedarme bien en mi cabeza, y porque es que mi hermano me ven en la calle, apenas me saludan, y mi hermano me tiene que dar aparte un dinero y no me lo dice porque me dice, como se dice en árabe, que tú has sido una tonta, todo torpe, y la ley no te ampara. Sí. Entendido, hermana. Inshallah le contestaremos. Barakallahu fik. Muchas gracias, muy amable. Hermano Mohamed Said, hemos oído largo y tendido la historia, el caso, cómo se podría solucionar sin causar más daños incluso a los lazos familiares Desde mi valoración, yo creo que su caso, su consulta tiene dos facetas, ¿no? Una faceta jurídica relacionada con el tema del contrato de la casa, hablar de datos, hablar de el acta, el contrato, la cuestión administrativa, y luego la parte familiar que tiene relación con su relación con su madre y sus hermanos. La parte del contrato, si la hermana no ha dejado constancia en un contrato por escrito
bien estipulado con las condiciones, no tiene, jurídicamente no tiene ningún derecho en esa casa ni administrativamente a reclamar. Ni por la ley ni por la jurisprudencia lo puede conseguir, porque son sus palabras contra las de su hermano. Hemos quedado en eso, igual cuando hablemos con su hermano nos va a decir no, su intención en su momento era regalársela a la madre y renunciar. Entonces lo que determina en un conflicto basado sobre una transacción financiera son los contratos. El muslimuna inda shurutih. Los musulmanes tienen que respetar las condiciones que se establecen en un contrato de compra-venta, un contrato de alquiler, un contrato de cesión, un contrato de donativo. Cuando ya se refleja y no se... Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. Si hay una deuda entre vosotros y hay un crédito y os vais a fiar algo, hay que dejar constancia escrita de eso. Por eso existen los udul, por eso existen las dependencias jurídicas y judiciales para este casos de litigios, los problemas que luego surgen. Jurídicamente no puede reclamarles nada porque hay un contrato, ese contrato está a nombre de su hermana, lo que le corresponde a ella es la parte de la herencia que Allah subhanahu wa ta'ala le dé larga vida a su madre, pero en el momento que fallezca, ella tiene su parte que le asigna la herencia según la jurisprudencia islámica o la partición de la herencia en el Islam, su parte proporcional como el resto de sus hermanos. Según su versión, ella quedó con su hermano, con su familia, de que lo iba a dejar simbólicamente en el nombre de su madre, pero esa casa sigue siendo suya y tiene una parte en ella, pero eso no lo podemos comprobar, ni lo podemos argumentar, ni lo podemos verificar con pruebas palpables en este caso. La segunda parte es si debería denunciar a su madre, etc. Mi consejo personal nunca, ¿no? Los padres son los padres en el Islam, los padres son todo. Una madre y un padre le debemos todo, veneración, respeto, incluso cuando hay una especie de transgresión por su parte en las cuestiones que podemos tolerar como hijos. Yo creo que siempre hay que optar por perdonar nuestra parte, renunciar nuestra parte ante nuestros padres. No se puede concebir que una hija denuncie a su madre por una cuestión de dinero, que si ella es la parte afectada en esto, que confíe en Allah subhanahu wa ta'ala, si tiene la intención de no, digamos, causar daño a su madre, de no romper esa relación de parentesco con su madre, de dejar a gusto a su madre, Allah subhanahu wa ta'ala seguro le recompensará en esta vida recuperando sus bienes, inshallah ta'ala, de otra manera, o recuperando su derecho en esta casa y sus hermanos llegarán a darle su parte. De la otra manera yo creo que se abre una puerta de disputa si está en un estado de que no se habla con sus hermanos, su madre le niega la entrada a su casa. Yo creo que es algo muy grave que debe de valorar cuál es más importante, una parte proporcional económica del dinero, de ladrillo y de unos miles de euros que luego los gastarás y los dejarás aquí, o la complacencia, rida al-walidain, la complacencia de tu madre y llevarte bien con tus hermanos. Yo renunciaría si de eso dependiese. Si de ella dependiera eso, y luego inshallah si ella está segura de que eso se dijo y no se respetó, si el qanun la yahmi al-mughaffalin, si la ley no protege a los ignorantes y a los descuidados, Allah subhanahu wa ta'ala sí los protege. Inshallah. Bueno, Sofía, que por último nos quedan 2 minutos. La importancia de documentar todas estas transacciones, es decir, ¿qué importancia tiene y por qué lo deberíamos hacer? Pues el Islam ha sido ya desde hace 15 siglos, pues habló del tema de la importancia de registrar la alía que menciona el hermano Muhammad Said, que es denominada en el Corán, que es la alía más larga de todo el Corán, ayat al-mudayana, la alía del crédito, del préstamo, y de ahí es bastante recomendable, no llega al estado, si en el contexto de prestar o créditos, como una transacción entre dos musulmanes. Pero nuestros sabios a la hora de hacer contratos, todo tipo de contrato hay que registrarlo. De ahí nació toda una institución del udul o de los notarios, porque son derechos, desde el honor, los bienes, vidas, incluso el Islam garantizó hasta los derechos del feto, que todavía no ha nacido. El Islam lo contempló y ahí está muy explicado en la jurisprudencia islámica. Es sumamente importante y mucho antes del nacimiento de estos registros civiles y notarios, ya era una institución muy conocida en el Islam y muy respetada.
Barakallahu fikum, pues hermana Habiba, como lo ha oído, si no está registrado, no tiene, digamos, argumentos suficientes para reclamar esa cantidad. No obstante, la complacencia de su madre es lo primero, los lazos familiares son lo primordial y por lo tanto quizá eso prima por encima de cualquier otra consideración. Hermano Sofi. Sí, si me permites, que abra un diálogo primero con su madre, que le hace recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, mamá o madre, pues te vas a encontrar con Allah subhanahu wa ta'ala, mejor encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala Una conciencia tranquila. Con una conciencia tranquila, con una página limpia, incluso con sus familiares, sino como ha dicho el imam Muhammad, que lo haga como sadaqa, fi sabilillah, una obra de caridad que cambia su niya y Allah le va a recompensar. ¿No? Sí, Allah le va a recompensar seguro, inshallah. Eso pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala y solo pido también para finalizar que Allah también recompense a ambos hermanos por todo lo que hacen. A Mohamed Said Aliles, muchísimas gracias a ti, por estar con nosotros y Tawfiq Shadid Haraf, muchísimas gracias por todo. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber compartido con nosotros esta hora. Que Allah les bendiga. Inshallah nos vemos el lunes que viene con más consultas islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.